Hoy es miércoles de ceniza y con la celebración de hoy empezamos el tiempo de Cuaresma y el evangelio que toca es el de Mateo 6, 1 al 6 y 16 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Y así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Cuando recen, no sean como los hipócritas a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre que esté en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Y cuando ayunen, no anden cabizbajos como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Cuaresma viene de la palabra latina cuadragésima e indica el 40º día, esto es, el día 40. Pues se trata de 40 días de celebraciones especiales que empiezan hoy, miércoles de ceniza, y terminan el Jueves Santo, justo antes de la celebración de la Cena del Señor. Es decir, antes de que tomen prisionero a Jesús y lo ejecuten. En la Biblia, el número 40 es simbólico y en realidad significa mucho tiempo, y nos recuerda varios acontecimientos de la Escritura. Por ejemplo, los 40 días que duró el diluvio universal, las 40 décadas de esclavitud que sufrió el pueblo de Israel en Egipto, los 40 años que caminó el pueblo en el desierto antes de entrar en la tierra prometida, y los 40 días que ayunó Jesús en el desierto después de recibir el bautismo de Juan. En razón de lo dicho, y en especial por los 40 días que ayunó Jesús en el desierto, el cristianismo ha fijado, ya desde el siglo IV, 40 días de preparación para celebrar la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Esta preparación consiste en un tiempo especial de conversión, en donde se nos invita a vivir un tiempo de austeridad, penitencia y ayuno, y a dedicarnos más intensamente a la oración, y se nos invita a esforzarnos más en compartir lo que tenemos y podemos con quienes más necesitan, es decir, en ser solidarios, ayudar y dar limosna. Y esto con el fin de prepararnos mejor a las celebraciones de Semana Santa y en particular a celebrar el gran triunfo de la resurrección de Jesús. Además, en la antigüedad, quienes deseaban recibir el bautismo se preparaban con mayor intensidad en estos días de Cuaresma a fin de ser bautizados en la gran vigilia de la resurrección. Y con el fin de enfatizar la conversión y penitencia que caracteriza este tiempo de Cuaresma, el color de las celebraciones a lo largo de estos 40 días es el morado. Y así como sucedió en tiempos de Adviento, en Cuaresma no se sigue un evangelio en particular, sino que la Iglesia nos propone diversos textos en función a temas que nos invita a reflexionar. Sin embargo, leeremos más extensamente a Juan el Evangelista. El texto que les acabo de leer y con el que iniciamos la Cuaresma forma parte del Sermón del Monte. Como saben, para componer el Sermón del Monte, el evangelista Mateo reunió una serie de enseñanzas principales de Jesús, de modo que sirva de marco o introducción al anuncio de la buena noticia del reinado de Dios. Y en medio de esa serie de enseñanzas, que abarca 3 capítulos en Mateo, se encuentra el pasaje que les acabo de leer. El texto empieza con las siguientes palabras del Señor: Cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Como saben, el judaísmo tenía, según los expertos, un total de 613 normas y mandamientos que todo judío practicante debía observar. Pero además tenía 3 obras tradicionales que se decían de justicia
y que son la limosna, la oración y el ayuno. Bueno, pues ¿a qué se refiere Jesús con practicar la justicia? Se refiere a realizar esos actos externos que lo hacen a uno justo ante Dios y que son la limosna, la oración y el ayuno. El judaísmo pues pensaba que la práctica de la limosna, la oración y el ayuno hacía a un judío justo ante Dios. Y cuando un judío observaba las 613 normas de la ley y cumplía también con estas 3 obras tradicionales de justicia, entonces alcanzaba la justicia total. Jesús se refiere al cumplimiento de estas 3 obras tradicionales de misericordia cuando dice: cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Y nos enseña aquí que si bien estas 3 obras de misericordia son buenas, para ser justos ante Dios y para que el bien que hagamos nos beneficie, no solamente cuenta que las hagamos, sino también la intención con la que las hacemos. Es decir, que nuestra motivación para dar limosna, orar y ayunar no sea el ser vistos o ser aplaudidos por los demás, sino que sea Dios y su mayor gloria. En el texto de hoy, Jesús va a recorrer las 3 obras tradicionales de justicia, subrayando la necesidad de pasar desapercibidos cuando las hagamos, para que realmente su práctica nos haga justos ante Dios. Y la primera obra de justicia tradicional judía es la limosna. Hacer limosna estaba mandado en la ley y es un medio de compartir con los demás los dones y regalos que Dios nos ha dado. Por ejemplo, dice Deuteronomio 15:11, no faltarán pobres en esta tierra, por eso te doy yo este mandamiento. Debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en la tierra. Y el libro de Tobías 12:8-9 dice, buena es la oración con ayuno, y mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer limosna que atesorar oro. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Jesús lo que dice es que tú, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Es decir, no vayas anunciando a todo el mundo lo generoso que eres, pues esto es lo que hacen los hipócritas. Como saben, hipócrita significa falso, de apariencias, cuya verdadera motivación no es ayudar, sino ser reconocidos y aplaudidos por los demás por ser generosos. Según Jesús, quienes actúan así ya han recibido su paga, y esta paga son los aplausos y honores que les dan los hombres, pero Dios no lo toma en cuenta. Pues tu deseo de ser aplaudido por los demás ha borrado el mérito que has podido tener por dar limosna. La enseñanza de Jesús es, tú en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, y así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Si quieres alcanzar verdadera justicia ante Dios, entonces cuando hagas cualquier bien, manténlo en secreto al extremo de que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entonces Dios te reconocerá justo y Él te recompensará. La segunda obra de justicia tradicional judía es la oración. El problema con la oración es que también se puede convertir en una actuación, en una representación para que la gente piense que eres bueno y que estás en camino a la santidad. Por eso dice Jesús, cuando recen, no sean como los hipócritas, falsos y de apariencias, pues a ellos les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. La oración es una actividad del corazón que sucede entre dos personas que se aman, Dios y uno. Por tanto, debe ser gratuita y libre y de ninguna manera es para sacar provecho. Entonces, cuando la motivación para rezar, o ir a misa, o comulgar, o recibir cualquier sacramento, es el mero cumplimiento, o es para que te vean y para que hablen bien de ti, entonces tu oración pierde todo valor. Y la persona que así procede, dice Jesús, ya ha recibido su paga, pero la ha recibido de los hombres, no de Dios. Jesús nos enseña diciéndonos, tú en cambio, cuando vayas a rezar, entra en tu dormitorio, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido, te lo pagará. Entra en lo hondo de tu corazón
y ábreselo a Dios, y Él que ve tu corazón, te recompensará. Y la tercera obra de justicia tradicional judía es el ayuno. Jesús enseña que cuando ayunen no anden cabizbajos como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayuna. Jesús critica la actitud o intención egoísta que nos mueve a ayunar. Y según él, aquel que quiere mostrar a los demás que ayuna, ya ha recibido su paga, en el reconocimiento que le hacen los hombres, pero Dios no lo reconoce. La enseñanza de Jesús es: pasa desapercibido, no lo hagas notar. Por eso cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre, que está en lo escondido. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Ayuna para Dios y no para la gente que te rodea. Y si así haces, Él te recompensará. En conclusión, hoy que empezamos el tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos propone reflexionar en la limosna, la oración y el ayuno como inicio de estos 40 días de preparación. Y nos invita a que sean 40 días en los cuales compartamos lo que tenemos con los más necesitados, nos dediquemos más intensamente a la oración y nos ayudemos de ayunos y otros medios para mejor prepararnos para celebrar la resurrección del Señor. Y nos enseña que todo lo que hagamos sea solo para dar gloria a Dios y no por el deseo de ser halagados por los demás. Pidámosle pues a Dios que ese tiempo de Cuaresma que estamos empezando nos acerque más a Él y nos haga ser mejores y más consecuentes seguidores del Señor. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.